Bueno, buen día a todos. Gracias por estar presente. La doctora Travalini ha sido invitada en función de su calidad de expositora respecto a que forma parte de AMJA. Yo he sido convocada por la Asociación de Magistrados y les agradezco, está acá el doctor Omar López, quien es de presidente, que lo haya hecho, para darle un espacio a AMJA en las jornadas de la magistratura provincial. En mi calidad de AMJA, entonces, me han convocado para hacer la presentación, en este caso, de la doctora Travalini. Ayer se presentó la doctora Gennari. Ambas han sido convocadas a través de su participación en la capacitación que hace AMJA continuamente. Aprovecho este espacio para contarles que en la provincia de Chubut hemos empezado con AMJA hace un par de años. Por lo tanto, respecto de esto, somos aún pocas socias. Invito a todas las funcionarias y magistradas del Poder Judicial a asociarse a la Asociación de Mujeres Juezas. Si bien, como ayer lo explicaba la doctora Gennari, se llama Asociación de Mujeres Juezas, lo cierto es que también hay hombres que forman parte de la asociación, aquellos que están convencidos de la existencia del género como una parte importante dentro de la justicia. Hemos comenzado entonces, como le decía hace poco, con algunas actividades y este año hemos hecho charlas, cines, debate y jornadas y hemos inaugurado una columna en el diario de la provincia, en el diario Jornada. Cada 15 días sale un artículo escrito por alguna de las socias o invitadas especiales respecto de algunas circunstancias que tienen que ver no solamente con la cuestión de género, sino con todas las cuestiones de derecho en las que participamos para acercarnos a la gente común, digamos, al hombre de a pie. Desde estos espacios, entonces, conjuntamente con las socias de Chubut, estamos preocupadas, y así lo hacemos público, que el Poder Judicial de la provincia de Chubut aún no haya sido completado en su espacio del Superior Tribunal de Justicia. Todos sabemos que de 6 miembros quedan 3 únicamente y que, bueno, esto es totalmente importante porque las 2 salas están incompletas y entonces es una preocupación que tenemos como integrantes de este poder. También debo decir que lamentablemente en la provincia de Chubut no escapa la realidad de la existencia del techo de cristal respecto a que cuanto más jerarquía exista en el Poder Judicial, menos son las mujeres que lo integran. La integración en general de la mujer en el Poder Judicial de la Argentina ha sido difícil, todos lo sabemos, y lenta. Y en nuestra provincia no escapa esta realidad, como acabo de decir. Respecto de la provincia de Chubut, tengo para decir que desde el 26 de junio de 1958, fecha en la que se crea el Superior Tribunal de Justicia, han transcurrido 60 años, se han nombrado 30 ministros y ninguna ha sido mujer. Es por ello que consideramos que es absolutamente necesario que el Poder Judicial en la provincia de Chubut y el Poder político tome la decisión de hacer de este momento una oportunidad histórica y alguno de estos 3 cargos que están para cubrir, o al menos 2 o los 3, sería la ambición más grande que tenemos, sean ocupados por mujeres juezas. Esto es una cuestión que nos interesa mucho desde AMJA y me han permitido este espacio para que lo haga público. La doctora Travalini es quien nos va a representar desde AMJA en esta charla, pero los invito primero a escuchar un video que nos ha mandado la presidenta de la asociación para estas jornadas especialmente. Buenos días. En mi carácter de presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, quiero hacerles llegar un fraternal abrazo, mis mejores deseos para este importante encuentro académico e institucional que se está desarrollando. Agradezco la invitación y lamento no poder estar presente, pero quiero hacerlo de esta manera y aprovechar el espacio que nos han dado a la asociación que tengo el honor de presidir. ¿Para qué? Para lanzar la edición 2018 de la campaña Más Mujeres, Más Justicia. Chubut es una de las pocas provincias argentinas donde todavía no hay mujeres en las cortes o superiores tribunales de provincia. Las otras provincias son Corrientes, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero y Chubut. Por eso elegimos Chubut para que desde aquí comencemos esta campaña de llevar una mujer al menos a la Corte Provincial. ¿Qué significa Más Mujeres, Más Justicia? Significa más justicia para la gente. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una mirada diferente a la del hombre.
Afortunadamente, hombres y mujeres somos diferentes, pero somos iguales en capacidad, en dignidad, en creatividad. Y esto, los tribunales, cuando están integrados por hombres y mujeres, hacen que el producto de nuestro trabajo, que son las decisiones jurisdiccionales, se vea enriquecido. Son miradas diferentes, pero miradas que aportan algo que ayuda a resolver los problemas de la gente. ¿Cuáles son los problemas de la gente? Son tan sensibles. Por ejemplo, el derecho a la identidad, el derecho de los alimentos, el derecho a la familia, la no violencia, es decir, temas de derechos humanos. Eso es por lo que nosotros bregamos y hemos trabajado durante 25 años a partir de la creación de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina por la ministra Carmen Argibay. Por eso, queridas amigas, las invito a sumarse a esta campaña de más mujeres, más justicia, porque más mujeres en los puestos de decisión es más justicia para la gente. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir con la exposición. La doctora Mónica Adriana Travalini es abogada, distinguida como egresada sobresaliente, Premio Genoch Aguiar, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Es especialista en Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Es vocal de la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Segunda Nominación de la Ciudad de Córdoba. Es ex relatora de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en la provincia de Córdoba. Es la directora del Instituto del Derecho Penal en la Universidad Católica de Córdoba, profesora titular de esa asignatura. Es profesora titular del Derecho Penal II de la Facultad de Córdoba, es ex profesora titular encargada de Derecho Penal II, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro del Consejo Directivo del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, colaboradora en el diseño, gestión y coordinación del Plan de Capacitación para la implementación del Fuero Provincial de Lucha contra el Narcotráfico del Tribunal Superior, Fiscalía General de la Provincia y Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez del Poder Judicial de la provincia de Chubut. Ha sido disertante de Córdoba. Disertante en diversas actividades de capacitación en materia penal, autora de diversas publicaciones en materia penal y socia activa de AMJA y ahora invitada en la provincia de Chubut. Y bueno, acá la dejamos a que... Bien, bueno, buenos días a todos. Agradezco muchísimo la invitación, agradezco a Chubut, agradezco la calidez con la que nos han recibido, agradezco a AMJA Chubut la invitación. La verdad que es para mí es muy grato poder compartir en un encuentro de jueces y de funcionarios, porque son ámbitos en los que uno puede hablar desde otro lugar, desde otra perspectiva, no lo hace dando cátedra ni mucho menos, sino compartiendo experiencias. Esto significa, por un lado, una mayor responsabilidad, porque estoy frente a colegas, no estoy frente a alumnos, pero por otro lado también nos da un clima un poco más distendido porque estamos entre pares. No tan distendido como para terminar como el doctor Caferata ayer con una canción de Cacho Castaña, aunque tengo guardado lo mío para el final, así que no se vayan. Pero bueno, la verdad que es para mí muy grato estar acá. Es una ciudad con mar, para los que venimos de una ciudad mediterránea, donde lo único que tenemos es al medio un río que nos parte, que tiene 2 gotas de agua. Estar acá sinceramente con la vista que se ve desde la habitación es un verdadero lujo, así que verdaderamente agradezco la invitación. Y también celebro la inclusión de la temática de género dentro de una reunión de jueces. Un poco retomando las palabras de Soledad Genari de ayer, las palabras del saludo de Susana Medina y las palabras que ha hecho Patricia recién al introducir el trabajo que tiene AMJA. Lo cierto es que voy a hacer ahora una afirmación que de la que después iremos desarrollando en distintos momentos, pero desde ya voy a dejar afirmado y de una forma muy enfática que el juzgamiento con perspectiva de género no es una herramienta alternativa, no es una metodología opcional, es una obligación convencionalmente asumida por nuestro país y nosotros como Poder Judicial estamos en la primera línea de fuego respecto de esto. Entonces, capacitarnos, volver a pensar, reflexionar en cuestiones de género, en materia de igualdad de derechos de mujeres, que no es otra cosa que esto, ¿no? Igualdad de derechos de mujeres y de hombres,
frente a realidades muy asimétricas y muy diferentes, es para nosotros un tema ineludible. Y aprovecho también y paso el aviso, suscribo la oportunidad, la importancia de la oportunidad que tienen en Chubut. Tienen cargos vacantes en el Tribunal Máximo de la provincia. Si desde la escuela vamos mujeres y varones juntos a la escuela, si tenemos colegios mixtos, si en una familia tenemos varones y mujeres desempeñando roles por igual, cuando son familias que están así estructuradas, ¿por qué no en los cargos de decisión? Yo no sé aquí en Chubut, pero en Córdoba, para darles una idea muy breve, la planta de personal es mayoritariamente femenina. Pirámide que se empieza a invertir cuando vamos subiendo en los cargos, ¿no? Y por alguna razón, debe ser metafísica porque es difícil encontrarle la razón jurídica o la razón cultural, las mujeres no llegamos con la misma cantidad de oportunidades, el mismo tipo de oportunidades a los puestos de decisión. Los techos de cristal lamentablemente existen. Así que esta campaña de Más Mujeres, Más Justicia es necesario enarbolarla y es una campaña a la que yo le hago un agregado, que es Más Mujeres con perspectiva de género, es más justicia. Y en esto me interpelo a mí como mujer y destaco que a las mujeres es a quien nos cae tal vez la mayor responsabilidad, porque no por ser solamente mujeres tenemos perspectiva de género. Hay muchas mujeres a las que en realidad todas hemos sido formadas en la asimetría, en la desigualdad, y muchas veces nosotras mismas reproducimos estas cosas. Entonces no viene con la sola condición femenina, la convicción de género. Somos las más, digamos, las que llevamos también esa carga de manera más importante en cuanto a tratar de interpelarnos en nuestras propias actitudes, en nuestros propios pensamientos y de generar espacios de reflexión sobre esto, porque no se trata de otra cosa que de volver a pensar cómo estamos haciendo las cosas que estamos haciendo todos los días. Dicho esto, ahora sí, arrancamos. Decía que celebraba la inclusión de este tema del femicidio, porque lo cierto es que el femicidio es la cara más cruenta que tiene la violencia de género, ¿no? La violencia de género tiene múltiples formas en formas de expresarse, pero la más trágica es la muerte de una mujer en manos de un varón por razones de género. Como les decía, tratándose esto de una reunión de jueces, no vamos a hacer un repaso de manual sobre lo que es el femicidio, así que simplemente mi idea es compartir. Volver sobre algunos conceptos básicos, porque lo cierto es que también en el trabajo de todos los días repetimos muchos conceptos y por ahí nos vamos olvidando bien de qué significan. Un poco referir mínimamente el marco normativo, y luego pasar ahí sí, a lo que me parece más rico de esta conversación, que es trabajar sobre algunas cuestiones en particular que se nos generan en el trabajo diario del Poder Judicial cuando tenemos casos de femicidio, y haremos algunas referencias también a casos de violencia de género, aunque no lleven una muerte de por medio. Con esta presentación arrancamos. El concepto de femicidio, a ver si va apareciendo, sí. Si nos ponemos a leer históricamente, y esto hago una mínima referencia para no quitar tiempo en cosas que probablemente ustedes ya conocen, si ustedes se ponen a leer literatura, por ahí a lo mejor más de corte sociológico que jurídico, vamos a encontrar femicidio y feminicidio. En algunos países latinoamericanos están utilizando la palabra feminicidio. Lo cierto es que el femicidio es una expresión que comienza a difundir Diana Russell y Jill Radford, para demostrar, con la intención de mostrar que el homicidio no encierra, no subsume acabadamente el fenómeno de la muerte de una mujer por violencia de género. Se le escapan muchas cosas al artículo 79 nuestro cuando se trata de la muerte de una mujer en un marco de violencia de género. Y entonces introduce esto del motivo de género detrás de la muerte. Luego en una evolución posterior, Marcela Lagarde le da un contenido político, le agrega el contenido político, que es la tolerancia del Estado, al menos como un crimen de omisión, digamos, por parte del Estado, frente a actos de violencia en contra de las mujeres. Con esta intención, ella habla de feminicidio, porque dice femicidio pareciera ser el antónimo de homicidio. Homicidio es la muerte de un varón, femicidio sería la muerte de una mujer, pero lo cierto es que no es solamente la muerte de una mujer, es la muerte de una mujer por razones de género. Y además con un contexto de omisión estatal en cuanto a como tolerancia respecto de actos de violencia o de asimetrías estructurales que se perpetran contra las mujeres y el Estado no corrige.
Lo cierto es que, vamos un poco al marco normativo que tiene. Cuando hablamos de violencia en contra de la mujer, hablamos de una violencia desplegada contra la mujer por su condición de tal. Y cuando nos preguntamos sobre cuál es el derecho humano que está por detrás de esto, lo primero que hacemos es pensar automáticamente en la Convención, en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, que incorpora, entre otros, la Convención, la CEDAW, la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. De ahora en más la diré CEDAW, porque son títulos demasiado largos. Para mí deberían estar prohibidos los títulos de más de 4 letras, porque son imposibles de repetir. Y lo cierto es que la CEDAW, al fin y al cabo, no agota la cuestión de género. En realidad la CEDAW, digamos, más allá de la CEDAW hay que ir un poco más atrás. Y lo que está como base y como motor de la CEDAW es el derecho a la igualdad, un derecho tan básico, un derecho humano tan básico como ese. Es el derecho a la igualdad, no es otra cosa. El derecho de la mujer a una vida libre de discriminación, que es lo que tutela en principio fundamentalmente la CEDAW. Y el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, que es lo que tutela la Convención de Belén do Pará, ya de manera más específica en cuanto a violencia de género, lo cierto es que no hablan de otra cosa que derecho a la igualdad, algo tan básico y tan caro al Estado de Derecho como ese derecho humano. Decía entonces, como marco normativo, derecho a la igualdad, lo tenemos en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Derecho Económico, Sociales y Culturales, la Convención, por supuesto, la CEDAW, y luego la Convención de Belén do Pará, en lo que es específicamente ya referido a violencia de género. Y luego, a nivel nacional, tenemos un instrumento normativo muy importante, que es la Ley 26.485, que es la Ley de Protección Integral, y podemos citar acá, y estoy omitiendo muchas otras normas, por supuesto, pero señalo simplemente las fundamentales, al menos para trabajar el tema de femicidio, la Ley 26.791, que es la que introduce el artículo 80, la agravante del inciso 11. Cuando hablamos de derecho a la igualdad, es necesario tener presente que la igualdad la podemos ver como principio o como derecho. Cuando hablamos de la igualdad como principio, hablamos de uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema jurídico, ¿no? De nuestro sistema normativo. Y lo cierto es que si hoy nos ponemos gracias a Dios, si hoy nos ponemos a hacer un repaso de la legislación que tenemos vigente hoy, luego incluso de que se haya derogado, se haya modificado el Código Civil, lo cierto es que no tenemos, me arriesgaría a afirmar, o al menos no tenemos tantas normas que discriminen a la mujer. Desde el plano normativo, exclusivamente normativo, tenemos, les diría, asegurado, bastante satisfecho, la igualdad. Es una igualdad formal, porque lo cierto es que esto que ocurre en el plano normativo, en el plano material, no es exactamente así. Los techos de cristal a los que hacía referencia Patricia existen. Las asimetrías existen, tomen estadísticas. Estos temas, hablarlos en asados de amigos suelen ser muy interesantes porque encuentran cosas como que ¿desde cuándo? ¿Por qué hace falta? ¿Qué les pasa a las mujeres? Bueno, lo que pasa a las mujeres que nos están matando y nos matan más que los matan a los hombres. Los hombres mueren en otras circunstancias muy diferentes a las que mueren las mujeres. Estadísticamente la violencia doméstica es sobre la mujer. Es sobre la mujer o sobre los hijos, pero no sobre los varones. ¿Hay mujeres que matan a los varones? Por supuesto que los hay. Pero estadísticamente son muchos menos que la inversa, que el hombre que mata a la mujer. Entonces, y esto llevado a planos, digamos, a otros planos más allá de lo que es la violencia, cuando uno empieza, a mí me decía Aida Tarditi, una vez que uno se pone las lentes de género no se las saca más, porque lo cierto es que empieza a ver todas las cosas de otro color. Y no es que empieza a sospecharle a todos los varones, sino que empieza a interpelarse a uno mismo en sus propias actitudes, en sus propias convicciones, en su propia vida. Yo podría decir, bueno, soy vocal de cámara, a mí nadie me ha discriminado por ser mujer, pero en cuanto me pongo a repasar un poco de cosas, bueno, yo perdí varios años de capacitación, de ritmo de capacitación, porque fui mamá de dos chicas y tuve un tiempo de embarazo, tuve un tiempo de licencia. Les comento muy brevemente, en México, lo que no recuerdo en qué estado, y tampoco recuerdo bien los pormenores, así que voy a disculparme por lo impreciso de la información, pero en este estado de México el sistema de concursos que tenían para la magistratura, para acceder a cargos, ascender y acceder a cargos de funcionarios y magistrados, hicieron una revisión de los resultados y advirtieron que
Por ahí mujeres que venían en una carrera judicial como muy impulsada, muy activa, de repente, estoy hablando de la parte de los antecedentes, ¿no? Del puntaje que se daba por antecedentes. De repente en algún momento les aparecía como un blanco, ¿no? Un agujero negro en el que dejaban de producir antecedentes, dejaban de asistir a cursos, dejaban de hacer publicaciones, dejaban de presentarse a algunos concursos. Y este agujero negro, o este blanco, en realidad tenía 2 piecitos, 2 manos, era el embarazo y la gestación, que es el hecho biológico ineludible, incuestionable, que solo la mujer puede llevar a cabo, al menos hasta hoy. La ciencia no ha encontrado otra forma de hacerlo. Y por lo tanto esto es una barrera natural, que quienes queremos ser madres, tenemos sí o sí un tiempo en que nos salimos de escena. Tiempo más corto, más largo, pero nos salimos de escena. Y esto básicamente advirtieron que esto generaba una desigualdad respecto de los concursantes varones. Porque aún concursantes varones que habían sido padres durante la misma época en que las mujeres habían sido madres, ellos seguían yendo a cursos, seguían haciendo publicaciones, seguían presentándose a concursos, porque no tenían esta limitación natural. Que se resolvió una medida de acción positiva, de discriminación positiva, un punto más o 5 puntos más, no me acuerdo cuánto, a la mujer que en los últimos años, en tantos años anteriores al concurso, haya sido madre. Para un poco compensar esa falta de actividad o de generar antecedentes que sí habían podido tener los varones. Esto lo digo luego un comentario, no lo estoy promoviendo necesariamente porque obviamente son cuestiones que hay que pensarlas mucho, pero sí lo digo como para que tengamos en cuenta hasta dónde nos llega, ¿no? Y aún a quienes estamos sentadas, las mujeres que estamos sentadas acá, que podamos pensar legítimamente que nadie nos ha frenado, que nadie nos ha parado, muchachas, al menos nos han tirado de atrás un poquito y hemos tenido que dar cuentas un poco más que los que han tenido que dar cuenta nuestros compañeros y amigos varones. Por eso entonces señalar un poco que esta igualdad es una igualdad que la podemos deconstruir en una igualdad formal, que la tenemos asegurada, tenemos todos los derechos, ya ninguna ley, ninguna norma nos dicen vos no podés hacer esto porque sos mujer, pero hay una desigualdad material aún frente a ese contexto normativo que nos es muy favorable o muy amigable. Pasado esto, vamos a referir un poco al concepto entonces de femicidio. Nosotros lo tenemos en el artículo 80, inciso 11, en ese agravante, dice es la muerte de un hombre, es la muerte de una mujer a manos de un hombre, cuando mediare violencia de género. En el ya no veo cómo, el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, del MESECBI, hace una definición de femicidio que habla de la muerte violenta de mujeres por razones de género dentro de la familia, de la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, hago hincapié en esto porque luego vamos a referir nuevamente a ello, en la comunidad por parte de cualquier persona o que sea perpetrado o tolerada por el Estado y sus agentes por acción u omisión. Lo cierto es que nosotros vamos a ver que tenemos distintos tipos de femicidios, esto se los dejo simplemente allí, no vamos a ingresar por cuestiones de tiempo. Sí les recomiendo a quienes les interesa la materia, lo que está allá arriba es el modelo de protocolo latinoamericano para la investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, vuelvo al tema de los títulos de más de 4 palabras, que debería ser una regla básica. Esto está disponible online, es un material muy interesante en cuanto baja directivas o algunas instrucciones interesantes sobre cómo investigar las muertes de mujeres en casos de violencia de género, y sobre la cual algunas referencias también vamos a hacer. Pero si ustedes se fijan, tenemos femicidios activos o directos, femicidios pasivos o indirectos, que si uno trata de buscar el femicidio nuestro, el del inciso 11, ahí solamente lo encontraríamos en esta columna, de este lado, y solamente en algunos de ellos, no en todos los casos. Con lo cual quiero mostrar que en realidad el femicidio como fenómeno a nivel convencional tiene un alcance mucho más amplio que el femicidio en cuanto al alcance típico que tiene fijado en nuestro Código Penal. Dijimos que la esencia del femicidio es no tanto esto de la muerte de una mujer a manos de un hombre, porque hay montones de muertes de mujeres que no son femicidios, sino la nota, este elemento normativo que introduce el inciso 11, que es cuando mediare un contexto de violencia de género. Y entonces hablamos de
la violencia de género como la forma más álgida de la expresión de la discriminación contra la mujer. Esa es la definición que da la CEDAW acerca de violencia en contra de la mujer. No la vamos a leer. Y vamos a ver entonces cuál es el concepto de violencia de género que establece la Convención de Belém do Pará, que como dije es el instrumento internacional que refiere específicamente a la cuestión de violencia de género, más allá de la discriminación de género, que es la que se ocupa la CEDAW. Y la Convención de Belém do Pará habla de cualquier acción basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Esta definición de violencia de género que tiene en la Convención de Belém do Pará es luego ampliada por nuestra ley 26485, que ya vamos a ver que tiene otro tipo, un alcance mayor al que está expresado aquí. ¿Por qué decía yo que inicié esta conversación afirmando que la obligación de resolver con perspectiva de género, de juzgar o de investigar con perspectiva de género es una obligación y no un método o una alternativa o una herramienta opcional para nosotros? Recuerden que, como hemos dicho hasta ahora, hablamos de que la discriminación de la mujer por razón de su género viene bajando de un derecho constitucional, de un derecho fundamental básico como es el derecho a la igualdad. Si pensamos en eso, si pensamos en los compromisos internacionales suscritos por Argentina, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, pues ya la cuestión de género no puede ser omitida, no puede ser dejada de lado. Y la perspectiva de género no es otra cosa que eso, es una forma de razonar, de pensar, de actuar frente al caso, incluyendo todos los condimentos y todos los ingredientes que tiene la cuestión de género. Y eso es a lo que vamos a tratar de ir haciendo referencia a partir de ahora. Cuando se habla de perspectiva de género, se habla entonces de hacer realidad aquel derecho a la igualdad del que hablábamos como base, como engarce fundamental de toda esta cuestión, de evitar los estereotipos en la interpretación y en la aplicación de la ley. Estos estereotipos ayer fueron referidos en las conferencias inaugurales. Yo agregaría a lo que se dijo ayer que los estereotipos por sí solos no son ni negativos ni positivos. Un estereotipo es una imagen, como decían ayer, o una asignación de conductas, características o roles en función de una característica que alguien tiene. Un estereotipo podría decir, por ejemplo, las personas jóvenes tienden a manejar de manera más imprudente, supongamos, o manejar más rápido, los chicos jóvenes. El estereotipo nos ayuda a ordenar rápidamente el pensamiento, tiene esa utilidad. Por sí solo el estereotipo no es malo. Entonces yo si llego a una esquina y tengo que decidir si le doy paso o no le doy paso, si veo que el que viene es un chico joven con música fuerte y demás, el estereotipo me dice, frena vos, déjalo pasar. Entonces nos ayuda a resolver rápidamente y es una forma, es un auxilio mental que necesitamos, es un proceso mental que nosotros necesitamos para nuestra conducta diaria. El problema es cuando ese estereotipo se transforma en negativo. Y el estereotipo se transforma en negativo cuando limita un derecho, el ejercicio de un derecho, cuando impone una carga o cuando genera alguna situación de vulnerabilidad. Cuando por ser joven y ser imprudente entonces ya no me van a dejar manejar o lo que fuese. Cuando por ser mujer no puedo ser chofer de taxi o no puedo ser chofer de camiones. En Córdoba, en los colectivos tenemos dos medios de transporte principales que son de transporte público, uno es el colectivo, el ómnibus, y el otro son los trolebuses, doctor Caferata. Las mujeres que manejamos, los trolebuses, porque son eléctricos, van despacito, tienen marcada, no nos podemos salir, es como un tranvía, es decir, no podemos girar a la derecha cuando no se puede. Manejamos, pero manejamos trolebuses, todavía no nos hemos podido subir a un colectivo. Ese es un estereotipo y está ahí limitando un derecho, la posibilidad de acceder a ese trabajo. Piensen en una obra en construcción, piensen en una mujer que se presente como albañil ante el capataz de una obra. Díganme si la van a tomar. Y hay cooperativas de mujeres albañiles que hacen muy bien su trabajo, hay mujeres que saben hacer el trabajo de la construcción. Entonces, ahí es cuando el estereotipo se transforma en negativo. El estereotipo por sí solo no es ni bueno ni malo, es un proceso mental que tenemos en la cabeza. El problema es cuando limita un derecho, impone una carga o genera alguna situación de vulnerabilidad. La perspectiva de género también supone reconocer los derechos de las víctimas y reparar las violaciones a sus derechos humanos. Por supuesto que en materia convencional la cuestión de las reparaciones a las violaciones de derechos es en lo que Argentina siempre se queda atrás. Nuestras sentencias llegan a declarar la violación al derecho me refiero, pero no avanzamos hacia el ámbito de las reparaciones y ese es el punto en donde
la Comisión Interamericana nos tiene arrinconados, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión a tener en cuenta en la que todavía estamos muy atrás. Una herramienta fundamental en esto de juzgar con perspectiva de género es el control de convencionalidad. Ustedes ya conocen la diferencia entre control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Bueno, en el marco de lo que es violencia de género, fundamentalmente la mejor herramienta, la más rápida que tenemos, la más inmediata, es el control de convencionalidad. Como una forma permanente de estar mirando hacia la CEDAW, hacia la Convención de Belém do Pará, hacia la forma en que los organismos internacionales han interpretado estos tratados internacionales, para darle contenido a nuestras normas, para darle forma a nuestros procedimientos. Bien, vamos entonces ahora específicamente a lo que refiere al femicidio. Bajado a una fórmula matemática así tan sencilla como esto es, un sujeto activo varón, una víctima mujer. Digo víctima porque si digo sujeta pasiva suena horrible, y no es el lenguaje adecuado. Entonces, sujeto activo varón, una víctima mujer, y en un contexto de violencia de género. Si nosotros estamos acostumbrados a leer sobre esto, hemos leído que esto de la violencia de género es un elemento normativo del tipo, lo cual es muy cierto, pero ya vamos a ver que no solamente ese es un elemento normativo. A esta altura del partido, ser hombre y ser mujer también son elementos normativos. Cuando hablamos de elemento normativo, recuerden que hablamos de un elemento del tipo penal cuyo contenido lo tenemos que buscar en algún otro lado. Hay elementos normativos que son de corte social, de corte científico. Bueno, este es de corte jurídico, porque nosotros, gracias a Dios, contamos con la definición de lo que es violencia de género. Y es la que vimos al principio, que emana de la Convención de Belém do Pará, donde nos habla de la violencia desplegada en contra de la mujer por su género, por su condición de tal. Por lo tanto, tenemos, más allá de la subsunción típica del hecho en cuanto como un femicidio, y por lo tanto como un hecho que está cargado con violencia de género, además tenemos, en el caso del femicidio y las lesiones agravadas por el 80 inciso 11, tenemos que coinciden la subsunción típica y la subsunción convencional, es decir, el concepto convencional de violencia de género es el que nos genera, justamente nos llama el tipo penal. Hay una coincidencia entre una y otra. Y acá es donde quiero hacer una primera observación. Y es que cuando hablamos de violencia de género no hablamos solamente de femicidio y de lesiones. Podemos hacer un barrido por todo el Código Penal y vamos a encontrar montones de delitos en los cuales hay violencia de género y no se agravan por violencia de género. Robos, hurtos. ¿Cuántas discusiones terminan con el tipo arrebatándole el celular y se lo lleva? El celular donde ella tiene los mensajes que a él le preocupan tanto. Eso es un robo, es un hurto de acuerdo a la forma en que se perpetre. ¿Cuántas amenazas? Bueno, el combo propio de la violencia de género es amenaza, coacción, violación de domicilio, resistencia a la autoridad cuando viene la policía. Bueno, en ese caso no es contra la mujer, pero está siempre asociado, ese delito siempre lo encontramos. Pero digo, a lo que voy es que no solamente tenemos esos delitos a los que estamos normalmente acostumbrados a ver como dentro de un caso de violencia, sino incluso, insisto, tenemos robos. Pensemos en las estafas, en cuántas mujeres resultan afectadas patrimonialmente por parte generalmente de sus parejas, generalmente en oportunidad de las separaciones y demás, les hacen firmar cosas y demás. Eso también tenemos que ponernos la lente de género para mirar eso, es decir, básicamente no es algo que nos tengamos que estar poniendo y sacando, las tenemos que tener permanentemente puestas. Y fíjense hasta qué punto llega esta perspectiva de género, que cuando uno tiene la cabeza entrenada en pensar de esta forma, advierte cosas como, por ejemplo, que el 185, la excusa absolutoria, no puede funcionar para los daños, los hurtos y demás que ocurren en medio de una relación familiar. Entonces, una tan típica que es, por ejemplo, bueno, en Córdoba, la jueza de control número 2, la doctora Barale, declaró la inaplicabilidad del 185, haciendo todo este análisis convencional a un sujeto que le había quemado la casa a la mujer, no sé si la casa o varias cosas, no recuerdo, en el marco de violencia de género. Bueno, lo primero que trajo el defensor es de, oiga, tengo el 185, tengo la excusa absolutoria. ¿Qué es excusa absolutoria? La excusa absolutoria atiende a un fundamento que en este caso de ninguna manera existe, y muy por el contrario tenemos la obligación convencional, el deber de debida diligencia del Estado de
de sancionar ese acto de violencia de género. Entonces, insisto, cuando nos ponemos la lente de género, vemos de otro color algunas normas, y en algunos casos las aplicaremos, y en otros casos tendremos que dejarlas de lado en virtud, digamos, de que contravienen, o que en particular en ese caso no satisfacen los fundamentos de normas de jerarquía superior. Por eso le decía entonces que esto, en los otros casos, fuera del femicidio y las lesiones calificadas por violencia de género, no vamos a tener subsunción típica porque no tenemos una agravante propia por violencia de género, pero sí necesitamos hacer la subsunción convencional. Ustedes me van a preguntar, ¿para qué me sirve andar preguntándome en una estafa, andar preguntándome en un robo por el contexto de violencia de género? Pues les va a servir un montón y ya vamos a ver para qué. Porque les da un marco en el cual ustedes van a obtener un montón de herramientas que son propias de la cuestión de género y que no las tienen para otros delitos. Fíjense que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido esto y ha dicho en la causa Bellis Franco contra Guatemala en el año 2014, las autoridades estatales, nosotros somos parte de eso, tienen la obligación de investigar ex oficio las posibles connotaciones discriminatorias por razón de género en un acto de violencia perpetrado contra una mujer. Ya no hablamos de una muerte, no hablamos de unas lesiones, hablamos de un acto de violencia en general. Y ya vamos a ver también que esto del acto de violencia no es solamente una violencia física, sino que puede tener otro tipo de alcances. Veamos entonces ahora cuándo hay violencia de género, repasemos cuándo hay violencia de género. Y vamos a comparar acá la Convención de Belém do Pará con la Ley Nacional de Protección Integral, la 26485. Y vamos a ir viendo esto de que la Ley 26, la ley nuestra, es más amplia, no porque nosotros seamos unos campeones, sino porque en realidad la ley nuestra es mucho posterior, entonces ya abreva en mucho de lo que se trabajó a partir de la Convención de Belém do Pará. Y hablamos de toda acción o conducta, incluimos expresamente la omisión por si hacía falta, basada en el género, allí se refiere más o menos lo mismo, en una relación desigual de poder. Fíjense, que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico. Nos quedamos en ese ámbito, en la Convención de Belém. Fíjense la Ley 26485, que afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o su seguridad personal. En ambos casos coinciden en señalar la intrascendencia del ámbito, si es público o es privado, y también coinciden en que puede ser perpetrada o tolerada por el Estado. En cuanto a los tipos de violencia, acá también vemos una mayor amplitud. Fíjense, Belém do Pará habla de violación, abuso, acoso sexual, maltrato, tortura, trata de personas, prostitución forzada y secuestro. Casi que se queda en tipos de violencia que tienen que ver con lo físico, digamos, ¿no? O muy ligados a lo físico. La ley nuestra, la Ley de Protección Integral, habla de física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y violencia simbólica. No vamos a emplear términos recordando, ustedes seguramente lo han leído, pero si no lo han leído, la ley tiene las definiciones de cada uno de esos tipos de violencia, por lo tanto, lo podemos consultar y tener presente a partir de ahí. Lo mismo ocurre en relación a las modalidades de la violencia. Tenemos en Belém do Pará violencia doméstica o en una relación interpersonal, violencia en la comunidad, en el ámbito laboral, en instituciones educativas, de salud y demás. La ley nuestra es como un poco más amplia y un poquito más ordenada, habla de violencia doméstica, institucional, laboral, reproductiva, obstétrica, mediática. Obviamente que cuando hablamos de violencia, de femicidio no vamos a estar hablando de violencia mediática, es decir, esto es la definición de violencia en general. Pero es importante tenerlas presentes porque lo cierto es que los casos nos van generando esta riqueza. En algunos casos vamos a encontrar violencia física, violencia psicológica, generalmente son las dos que se suelen dar. No es un dato menor señalar cuando hay violencia patrimonial, violencia económica, que es muy frecuente, el caso de la mujer que no tiene, digamos, que queda tolerando los actos de violencia que se producen sobre ella, porque no tiene otra cosa, no tiene otro medio de subsistencia que aquel que lleva el hombre como proveedor. Vamos un poco más al meollo de la cuestión. Dijimos que hasta en esto de la muerte de una mujer contra un varón no es lo que agota el femicidio, sino que lo que define el femicidio es que sea en un contexto de violencia de género. Ya dijimos qué es violencia de género, ya lo repasamos, y ahora vamos a ir a algunas cuestiones puntuales, en particular. Y nos preguntamos, ¿hace falta que haya hechos previos? ¿Es suficiente con un único hecho? Porque habla de contexto de violencia de género. Y uno intuitivamente cuando habla de contexto, lo primero que piensa es en una cosa como un caldo que ya se viene cocinando hace tiempo.
Entonces nos preguntamos si desde el punto de vista típico, si desde el punto de vista de la subsunción penal, necesitamos que haya varios hechos o es suficiente con un solo hecho. En primer lugar vamos a abrevar en lo que es los rasgos, lo que se han llamado rasgos identitarios y rasgos contingentes de la violencia de género. Hay rasgos que son esenciales, identitarios se dice, porque son los que le dan identidad. ¿Y qué es esto de un acto de violencia perpetrado contra la mujer porque es mujer o que la afecta especialmente porque es mujer? Esto es lo que no puede faltar. O sea que todo esto lo tenemos que ir volcando en estos análisis que vamos haciendo. Y luego vienen un montón de cosas que son contingentes, que generalmente se dan, pero que su ausencia en el caso no nos llevan a excluir la violencia de género. Y son, por ejemplo, que haya o no una relación interpersonal entre autor y víctima. Que se conozcan, que sean pareja, que sean jefe y empleada, que sean profesor y alumna, que sean padre e hija. Todo esto suele darse, pero no es necesario, no es excluyente, no es un elemento del tipo. Ciertas calidades del autor, tampoco. Que sea el padre, que sea... no. Tampoco es excluyente que se trate de un ámbito doméstico. La violencia doméstica es una de las modalidades, uno de los tipos de la violencia, pero y es probablemente el más frecuente, pero de ninguna manera es definitorio. Cuando hablamos entonces, cuando nos hacemos esta pregunta en cuanto a si es necesario que haya varios hechos o un único hecho, lo que tenemos que mirar entonces es buscar estos rasgos identitarios. Y en este punto, si nos vamos a la contribución y el aporte que se ha hecho desde la victimología en materia de género, voy a citar aquí a Hilda Marchiori, que es una prócer cordobesa en materia de victimología. Ella ha explicado que las situaciones de maltrato generalmente se van estructurando en el tiempo en esto que todos conocemos como el famoso ciclo de la violencia, ¿no? Momentos en los que se va acumulando la tensión, momentos de eclosión, de explosión con el acto violento, y luego el arrepentimiento, el perdón, la etapa de luna de miel, dura un tiempo y luego empieza de vuelta a acumularse tensión, de vuelta viene otra segunda explosión, luego otra vez arrepentimiento, luna de miel y se vuelve a dar. Este es un ciclo que se va, un círculo que se va permanentemente dando. Y es un círculo en el cual generalmente los periodos digamos, la distancia temporal entre estos tres momentos se va achicando y a su vez se va generando como una espiral ascendente en cuanto a la magnitud de la violencia, ¿no? Lo que al principio son amenazas, después pasa al cachetazo, del cachetazo pasamos al empujón, del empujón a dejarla encerrada, de dejarla encerrada pasamos al cuchillo, al balazo, al fuego. Entonces, este ciclo de la violencia se va produciendo y cuando tenemos este ciclo es muy claro que cuando tenemos una reiteración de hechos, se hace bastante claro el fenómeno y no lo vamos a discutir. ¿Qué pasa cuando es el primero? Cuando el primer hecho es el que mata. Tenemos un femicidio o unas lesiones. Todo lo que estamos diciendo en relación al femicidio, por supuesto, es de aplicación a las lesiones agravadas, ¿no? Insisto, desde la perspectiva victimológica se ha dicho que para que haya un acto de violencia, y en esto lo voy a leer para no decir cosas que no son, se considera que la mujer tiene que haber pasado al menos 2 veces por este ciclo de la violencia. Salvo, y esto es lo que me interesa destacar, que el hecho único sea lo suficientemente grave y elocuente, grave no de gravedad penal, no hablo de muerte, sino en cuanto a la elocuencia que tiene respecto de tratarse de un acto de violencia de género. Entonces, no es necesario que tengamos una sucesión de hechos, cuando las tenemos nos ayuda muchísimo probatoriamente, pero lo cierto es que cuando no lo tenemos, lo que tenemos que mirar es ese único hecho y en qué contexto está dado, cuáles son las características que tiene para poder decir si es por sí solo expresivo ya de violencia de género o no. No nos olvidemos que todo esto que estamos diciendo tiene que estar probado. Tiene que ser objeto de prueba y es una carga del acusador probar todas estas circunstancias. Tanto sea probar los hechos anteriores, la repetición, o las circunstancias sobre las cuales vamos luego a hacer el juicio de decir este único hecho, este único acto es expresivo de violencia de género y me es suficiente para decir que esto es un femicidio. ¿Se entiende esto? Porque lo cierto es que muchas veces nos quedamos con la cosa discursiva, es muy bonito hablar de violencia de género. Lo complicado después se nos hace a los jueces cuando el fiscal no ha puesto mano en probar las circunstancias de base, probar el contexto, para después salir a nosotros a decir que esto es violencia de género, porque muchas veces parece y es obvio, pero lo cierto es que necesitamos acreditarlo y necesitamos acreditarlo con hechos.
por supuesto que no hay un solo hecho, aquí cabe obviamente la prueba por indicios, es la que es reina en esta materia, pero bueno, todos los hechos a partir de los cuales vamos a elaborar indicios tienen que estar acreditados. Entonces es importante tener presente, para quienes trabajan en investigación, que todas estas circunstancias de contexto tienen que ser objeto de prueba. Dijimos entonces que anticipamos que la violencia, esto de mediar un contexto de violencia de género era un elemento normativo, y yo ya les dejé dicho, les deslicé que lo demás también eran elementos normativos. Porque cuando hablamos el código habla de hombre y de mujer, también nos está llevando a un problema que hoy, después de la ley de identidad de género, se ha transformado en un elemento normativo. Y hablo aquí hablo de las transexualidades, ¿no es cierto? A eso me estoy refiriendo. ¿Qué pasa cuando la mujer es una transexual? Es alguien que biológicamente nació varón, pero luego ha cambiado su género y ahora tiene un género femenino. Voy a hacer una primera, vamos a plantear dos casos acá. Por un lado vamos a hablar de quienes han hecho la rectificación registral del sexo. Ustedes saben que a partir de la ley 26743, creo que no me equivoco, no, está bien el número, las personas que quieren pueden solicitar la rectificación registral de su sexo. Ese caso para mí es el que, por supuesto, es el más fácil, pero más fácil hasta desde el punto de vista probatorio, porque ustedes saben que por el Código Civil, no recuerdo el artículo, ¿no me vas a ayudar con el número de artículo? De la prueba del estado civil, filiación, sexo de las personas, es a través de la partida, 79, bueno, por ahí, sé penal, no sé civil, pero nuestro Código Civil y Comercial también lo tenía el Código Civil viejo, establece que la forma de acreditar, entre otras circunstancias, el sexo de las personas es a través de la partida. La partida ya está rectificada. Entonces, cuando yo, como tribunal o como fiscal, me voy a fijar en la partida y la partida me dice que se llama Susana y que es mujer, pues es mujer. Y se terminó la discusión. Y no me vengan con un testigo que dice, sí, pero el año pasado era Carlos, se vestía como varón. Lo lamento, son pruebas que en virtud de la prueba de la limitación al principio de libertad probatoria que tiene que tienen los códigos procesales en esta cuestión puntual, donde lo que rige es el Código Civil, yo no puedo mirar ninguna otra prueba, solamente tengo que mirar esa. Y si la partida me dice que es mujer, pues muchachos y mujeres, es mujer. Entonces, en ese caso me parece que está simplificado ya desde el momento probatorio y no cabe ni siquiera ninguna disquisición sustantiva. Es mujer. Por supuesto que si es al revés, no, porque si es una mujer, si es alguien que es de sexo biológico mujer y de repente cambió su sexo hacia varón, bueno, estamos en la misma historia. Nos pasamos al otro problema. ¿Qué pasa con quien no ha hecho la rectificación registral? Con quien tiene una autopercepción diferente respecto a su sexo biológico, se autopercibe mujer y ya, pero no tiene hecha la rectificación. Acá se nos complica un poco más la cuestión, porque si vamos a la partida nos va a decir que se llama fulano y no se llama Susana todavía. Entonces tenemos que esta víctima en el sexo, en cuanto al sexo, es varón, no es todavía mujer. Y aquí entonces nos preguntamos qué hacer. Porque lo cierto también es que tengamos presente que estamos en materia penal, que en materia penal no tenemos permitida la analogía, y que el artículo 80 no habla de género masculino, género femenino, habla de hombre y habla de mujer, con lo cual nos está complicando el panorama. Sobre todo porque la misma norma, la 26791, que fue la que incorporó el femicidio con esas palabras, hombre y mujer, sí utiliza la expresión identidad de género en otras partes, por ejemplo, cuando incluye en el inciso cuarto del 80 el odio de género, o el odio a la identidad de género. Entonces, si lo puso allá el legislador, ¿por qué no me lo puso acá en el artículo, en el inciso 11? No simplificaba el problema. Bueno, esto no ocurrió. Entonces, ahí sí tenemos ya un campo más para trabajar desde el punto de vista sustantivo en cuanto a establecer si esta persona que se autopercibe mujer puede ser la mujer a la que refiere el artículo 80, inciso 11, como víctima de violencia de género. Obviamente en la medida que también tengamos el contexto de violencia de género. Insisto, este es un caso complejo. En realidad, hasta donde yo conozco, los pronunciamientos de los tribunales que hay en materia de femicidios de transexuales
han sido casos sobre los cuales había rectificación registral. El caso de Diana Zacayán, de la activista transexual, ella fue la primera en obtener su DNI como mujer. Hay un caso en la provincia de Jujuy, creo que es Plaza, me parece, también era una persona que había obtenido su DNI como mujer, por lo tanto estaban en la otra hipótesis más sencilla. Pero si nos pasamos a esta, insisto, los problemas son mayores. Yo creo que todo el andamiaje que hay en materia de género, la ley de identidad de género, nos permite afirmar que es una mujer, además, porque hay una autopercepción y una forma de expresarse mujer. Distinto es la cuestión, recuerden que esta cuestión de identidad de género no necesariamente necesita las modificaciones biológicas, que haya cirugías, ni tampoco que se vista como mujer. Es una cuestión simplemente interna de autopercepción. Con lo cual sí podría funcionar, trabajar en algunas cuestiones, el tema de hasta dónde llega el conocimiento que tiene el varón, el sujeto pasivo, respecto de esa autopercepción femenina, cuando no es tan evidente, ¿no es cierto? Pero eso ya es una cuestión probatoria que dependerá casi del caso. Insisto, es el caso difícil, me parece, que tenemos hoy y que no va a tardar mucho en aparecer. En algún momento, lamentablemente, va a aparecer y nos vamos a tener que preguntar. Una cuestión mucho más fácil y que esta ya ha sido definida, no hace falta ningún vínculo en particular. La violencia doméstica es solo una y es la más frecuente, estamos de acuerdo, como manifestación de la violencia de género, pero de ninguna manera el vínculo es necesario. Y también nos preguntamos sobre esto de la vulnerabilidad de la víctima. Ayer Soledad Genari me adelantó y me simplificó bastante esta parte, porque en realidad refirió al caso de Paola Acosta, al caso Lizarralde del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en donde una cámara había considerado que no era de aplicación el femicidio porque era una víctima activa, empoderada, estaba reclamando por sus derechos y demás. Bueno, pues esto no, porque en realidad cuando se habla de desigualdad real, porque la definición de contexto de violencia de género habla de desigualdad real de la mujer, no se habla de una mujer sumisa, sino que la realidad de esa desigualdad es la asimetría que se produce, y lo que sí tenemos que tener es que el autor él se posicione en una situación de superioridad, más allá de donde se ponga la víctima. Si la víctima se somete, es claro, si la víctima se pone en par, e incluso cuando tengamos una víctima que hasta se crea con más derechos todavía que el varón por su sola condición de mujer, aún en ese caso, si el varón se posiciona de manera dominante en virtud de su género, allí sí tendremos violencia de género. Entonces, no es necesaria la vulnerabilidad de la víctima a los fines como requisito del femicidio. Esto ya lo vimos. Vamos ahora a algunas otras cuestiones que también satelitalmente se han ido planteando y que son muy ricas. Una es la cuestión de la legítima defensa, ya pensando ahora en un acto de violencia producido por la mujer en contra del varón, sí, gracias, van a poder hacer un poco más, en contra del varón, invocando legítima defensa. Porque recuerden ustedes que si leemos cualquier manual penal sobre los requisitos de la legítima defensa, uno es la actualidad de una agresión ilegítima e actual, que es inminente. ¿Qué pasa con la mujer que lo mata a su pareja mientras está dormido? O en el momento en que está el tipo haciendo un asado y digamos, desprevenido, y sin ninguna situación de violencia del momento, lo mata. Esto, si uno lo mira con ojitos de manual de derecho penal, claramente no es legítima defensa. Pero ya hay mucho trabajado respecto de esto en cuanto a que la agresión ilegítima, que tiene que ser mirada como agresión que justifica luego por legítima defensa, no es el hecho previo anecdótico inmediatamente anterior, sino que toda la victimización, la situación de victimización que viene ocurriendo, esa es la agresión ilegítima, esa es permanente. Y aquí podemos irnos incluso a material que no es exclusivamente de femicidio. Fíjense en Roxin, que habla que cuando se trata de delitos permanentes, la legítima defensa se puede producir en cualquier momento. Y probablemente en los casos de violencia de género, cuando esto es así, la mujer en el único momento en que puede defenderse es cuando no está siendo agredida, cuando no está siendo atacada, cuando puede tomar valor y defenderse. Entonces, la legítima defensa la empezamos a mirar también con estos ojos, con esta perspectiva de género.
Bueno, hay, si quieren después por una cuestión de tiempo, no quiero extenderme, pero hay 2 o 3 fallos interesantes en materia de legítima defensa, uno de ellos incluso de nuestra Corte Suprema, el caso Leiva, que venía de Catamarca, donde marcan esto de que la agresión ilegítima que nos habilita a defendernos no es el acto inmediatamente anterior, el cachetazo, el empujón, sino todo el contexto de violencia que preexiste al acto de la mujer. Vámonos al otro extremo, a la emoción violenta. Ahora sí nos quedamos en el ámbito del femicidio, de la muerte, de la emoción violenta que invoca el autor. Generalmente esto ocurre en los ámbitos de violencia doméstica y generalmente ocurre suele ocurrir frente en el momento en que la mujer decide cortar con la relación de pareja, ya sea porque hay otra persona, porque no la hay, porque no aguanta más, porque se quiere ir, y esto genera en el autor esta conmoción. Recuerden que uno de los requisitos típicos de la emoción violenta es la excusabilidad de la emoción, y la excusabilidad es un juicio de valor jurídico, y por lo tanto no puede amparar en la excusabilidad este tipo de, digamos, no va a ser excusable nunca por más emocionado que se encuentre el autor, que es posible que haya una verdadera conmoción en el ánimo del autor, la decisión de la mujer de no continuar con la pareja o de querer tomar algún tipo de actitud autónoma. Entonces, también la emoción violenta, recuerden que las circunstancias extraordinarias de atenuación están directamente por ley excluidas de los casos de femicidio, pero no ha excluido la ley los casos de emoción violenta. Entonces tenemos que mirarlo con una mirada más rigurosa. Es muy frecuente encontrar en los tribunales la alusión a los celos, como a celos exagerados o al delirio celotípico. He leído pericias sobre delirio celotípico. Bueno, el delirio celotípico como tal es un delirio y afecta a la imputabilidad misma del autor. O sea, si hablamos de un delirio celotípico, no nos vamos a la emoción violenta, nos vamos a un autor inimputable, y bueno, y si es inimputable, sea femicida o sea lo que fuese. Pero no utilizarlo como herramienta, o utilizar una herramienta que tiene como todo un nombre muy, muy importante, esto del delirio celotípico, no para no ponerlo en el lugar donde es, sino para traerlo hacia la emoción violenta, que es donde tampoco puede funcionar porque no es de la naturaleza, no es un hecho de naturaleza tal que sea captable como emoción violenta. También sobre esto hay casos. Bien, por último, algunas cuestiones más de la cosa, no sé si procesal, pero sí de la práctica. La importancia del concepto de caso sospechoso. En este modelo protocolo que yo les refería hace un rato de investigación de muertes violentas de mujeres, habla del caso sospechoso, como el caso que nos prende la luz roja al investigador y le dice, ojo muchachos, miren un poco más, capaz que hay violencia de género. El concepto de caso sospechoso también varía. El Tribunal Superior de Córdoba, por ejemplo, toma como caso sospechoso, dice, la victimización, un acto de violencia de un hombre contra una mujer en un ámbito doméstico. Cuando es doméstico ya es un caso sospechoso. Pero fíjense que el protocolo latinoamericano habla de toda muerte, sí, porque es un protocolo para investigación de muertes, así que habla de muertes, habla de toda muerte violenta de una mujer, aunque sea un suicidio, aunque sea una muerte accidental, aunque parezca un suicidio, aunque parezca una muerte accidental. Es decir, lo que significa esto es que no podemos descartar inicialmente en la investigación, no significa imputarle un femicidio, por supuesto, pero sí que no debe ser una hipótesis descartada de primera instancia, digamos, en los primeros actos de la investigación, la posibilidad de que eso sea un femicidio o una lesión causada en un marco de violencia de género. ¿Por qué decía yo hace un rato que esto de encontrar o de detectar que un caso, aunque sea unas amenazas, que es de violencia de género, rinde a nivel investigación, a nivel juzgamiento? Porque cuando hablamos de violencia de género ya comienzan a funcionar otro tipo de herramientas y otro tipo de andamiaje. En primer lugar, voy a destacar de aquí 2 cuestiones. La amplitud probatoria, la relevancia del testimonio de la víctima. En cualquier otro delito con la víctima sola necesitamos algo más. Bueno, aquí en los casos de violencia de género lo cierto es que el testimonio de la víctima pasa a ser muy relevante, son delitos que se cometen puertas adentro, entonces generalmente no hay testigos directos, no hay prueba directa sobre el hecho, pero sí nos permite obtener un montón de indicios para corroborar la veracidad del relato de la víctima. Esto no quiere decir, obviamente, una derogación del indubio pro reo, porque vuelvo a insistir,
todos estos hechos que vamos a considerar como indiciarios de violencia de género tienen que estar debidamente probados, debidamente acreditados. Es decir, no es solamente testimonio de la víctima y ya está. Es testimonio de la víctima más prueba. No vamos a pedir testigos que nos digan que estaban adentro de la casa cuando la amenazó, cuando le pegó y demás, sino que lo que vamos a buscar son testigos que nos hablen de cómo vivían, de cómo era la relación, de cómo se solían frecuentar, de cómo se relacionaban, si la expareja venía todos los días, si estaba o no estaba. ¿Se entiende? Es decir, tampoco en esto de la violencia de género ir por todo y llevarnos por delante el indubio pro reo. Lo que hay que es ubicar las cosas en su justo lugar. Vamos a trabajar generalmente con prueba indiciaria y por lo tanto necesitamos prueba sobre esas circunstancias de las cuales luego vamos a sacar los indicios. Y quiero hacer especial hincapié en lo que está en primer lugar, en cuanto a la importancia de esto que digo, del contexto y de incluir, si nosotros hemos resuelto como investigadores que aquí hay un contexto de género, incluirlo en la fijación del hecho por el cual luego pedimos la elevación a juicio. Lo cierto es que esta es una gran falencia que tenemos, hablo de Córdoba, porque es lo que conozco en la práctica, hay una gran falencia en este sentido. Hay causas elevadas a juicio en donde el hecho lo único que relata es que un señor la mató a la señora y se acabó la discusión. Y después viene la calificación legal por homicidio y por femicidio. Y cuando uno empieza a leer los fundamentos, advierte en los fundamentos las notas que son propias de este contexto de violencia de género. Pues estas notas propias, que son hechos, tienen que estar en el hecho intimado, porque no se olviden que ese hecho es el que le permite al imputado ejercer el derecho de defensa. Y también es el hecho sobre el cual, cuando les pidan una probation, como jueces van a tener que resolver si es procedente o no es procedente. Ya sabemos que si hay violencia de género, no procede la probation. Por lo tanto, y sabemos que la probation se resuelve en función del hecho que está acusado, no de cualquier otro hecho. Entonces, en el hecho que está acusado, que está intimado el imputado, allí tengo que tener descripta, de alguna manera, la violencia de género. Si no lo tengo allí, se le complica muchísimo luego al tribunal poder denegar una probation por violencia de género. Bien, vamos terminando. También habilita algunos indicadores de peligrosidad procesal propios cuando trabajamos con medidas de coerción, y entonces miramos, por ejemplo, la posibilidad de manipular o de intimidar a la mujer, ciertas conductas del imputado, ciertas condiciones del imputado que a lo mejor para otros delitos no son potables como indicios de peligrosidad, aquí sí lo van a hacer, y por supuesto el indicio estrella de peligro procesal, que es el incumplimiento de las órdenes de restricción que se imponen a la víctima, que se le imponen al acusado. Y no fue una gafla lo de imponen a la víctima, porque en mi provincia en algunos casos se imponen medidas de restricción también a la víctima, lo cual a mí me parece desde el vamos equivocado, y mucho más equivocado me parece todavía que cuando la víctima es la que no cumple esa restricción porque se acerca o se contacta con el imputado, se le impute de desobediencia a la autoridad. Eso menos todavía. Finalmente, bueno, esto es simplemente referir a una cuestión, la constitucionalidad de la discusión que hay sobre la constitucionalidad de la pena, no de la pena perpetua, que ya es un tema aparte, sino de la pena más grave que tiene la prisión perpetua cuando la muerte es de una mujer, en relación a cuando la muerte es de un varón. Bueno, se desarticula muy fácilmente ese cuestionamiento porque lo que está pesando acá no es simplemente el género, sino la cuestión de género, la violencia de género que hay de por medio. Si es una muerte de una mujer a manos de un varón por cualquier otra razón, no va a haber una pena calificada. Entonces sí hay un plus que habilita el castigo agravado. Y lo que sí me interesa más resaltar, y esto es para los casos que no son de femicidio o no son de lesiones agravadas por violencia de género, es la importancia de incluir el contexto de violencia de género y las circunstancias propias y la forma en que afecta esta violencia de género a la mujer en todos aquellos otros delitos que no se califican por violencia de género y que sí constituyen como tales. En las amenazas, en el robo, en la estafa, en el daño. Como no tienen impacto típico, porque no me genera la aplicación de un agravante, ahí es donde debe caer la cuestión de género. Y por eso también, respecto de esos hechos, hay que probarlos y tienen que estar puestos en algún lugar de la sentencia. Entonces, aunque venga como una amenaza común y corriente, bueno, pues si la amenaza es en un marco de género, tenemos ahí, en el 40 y 41, el lugar donde va a caer finalmente y donde podemos expresar esto de la violencia de género. Por último, dos mínimas referencias. Una, tener cuidado en el lenguaje que utilizamos nosotros. Cuando me hablo del lenguaje, hablo de cosas como, por ejemplo,
seguir refiriendo en algunas sentencias a, bueno, el jefe de familia dijo tal cosa, ya no es más jefe de familia, olvidémonos de ese tipo de cosas, más allá de las palabras difíciles de las que hablaba el doctor Cafferate ayer. Estas son por ahí palabras muy fáciles y que las tenemos todas como muy internalizadas, el pater familia y cosas por el estilo. Basta de esto, ¿sí? Ya esto no se puede seguir hablando así. Y una segunda cuestión es esto de la visibilización. Sobre todo me preocupa en los casos en los que no son femicidios, porque en los femicidios es clara la situación y de eso va a tratar la sentencia. Más me preocupa aquellos otros casos en los que no estamos resolviendo una figura calificada por esto y sí tenemos a la vista un contexto de género. Es necesario hacerlo presente, es necesario visibilizarlo porque es la única forma en que, ante la falta de impacto típico, podemos nosotros como jueces cumplir con nuestra obligación estatal de sancionar o de alguna manera dar tratamiento a la cuestión de género. Dicho esto, voy a terminar y prometí hacerlo, usted no estaba, doctor, cuando yo le dije que yo no podía hacerlo tan distendido como usted, que terminó con una canción de Cacho Castaña, pero yo lo voy a hacer, no tengo la canción acá, pero sí lo voy a hacer de una forma más cordobesa, y es para mostrar un poco cuán acendrado tenemos estas cuestiones de género que hasta las cantamos y las bailamos. La Barra es un grupo de cuarteto cordobés. Y La Barra tiene una canción que se llama Casi la mato, señor juez, y les voy a leer dos estribillos, y todo esto se baila. Y dice, casi la mato, señor juez, no me arrepiento, es la verdad. Yo sé que usted va a comprender sobre la Biblia, he de jurar. Yo sé que usted va a comprender, le dice el juez, fíjense. ¿Cómo se puede perdonar a quien traiciona en un modo no natural? Yo lo encontré a mi propio hermano entre sus brazos. No se imagina usted qué trago tan amargo. Si hubiera sido otro, tal vez no importaría. No comprendí esa ironía de la vida. Le disparé sin importarme si moría. Casi la mato. Y 100.000 veces más lo haría. Si me quitó lo más preciado que tenía, sentí impotencia, no creí lo que veía. Si salgo libre, juro que la mataré. Y diga, señor juez, ¿qué haría usted también? Al ver su vida así desfallecer. Por eso, señor juez, si salgo en libertad, le juro que esta vez la mataré. Le juro que esta vez la mataré. Esto lo bailamos. Eso es todo. Bueno, ¿alguien quiere hacer? Soy Carlos Perisic, soy abogado adjunto penal en la ciudad de Trelew. Y este es un tema que me interesa y me genera mucha preocupación y últimamente lo he estudiado. Y como defensor, bueno, en cuanto a lo que son femicidios y esas cuestiones, está mucho más complicado algunas situaciones para nosotros. Pero yo quiero ir respecto de algo que usted dio como sobreentendido, que es, mencionó, nosotros tenemos el control de convencionalidad. En particular en la circunscripción de Trelew, yo no creo que, o sea, no voy a juzgar que no sepan lo que es el control de convencionalidad los jueces, pero aplicarlo no creo que lo sepan. Y voy a apelar a esto, si usted nos puede dar un ejemplo. ¿Por qué? Yo he defendido un caso donde hay impedimento de contacto con el padre no conviviente del hijo menor, ¿sí? De la madre supuestamente que obstruye el contacto con el padre. Una de las cuestiones de sometimiento son estas clases de leyes, porque aunque la ley dice del padre no conviviente, podría ser el padre varón o la mujer, sabemos que en la realidad todas estas causas van en contra de las mujeres. Y esto genera, desde mi perspectiva, la utilización de un mecanismo legal que a la postre el padre, previo a venir de un proceso civil, lo utiliza como una coacción psicológica a la madre para que en sede civil afloje algo que a él no le están dando la razón, que es un lugar específico, especial, y sobre todo cuando el niño es niña, donde aparte de la Convención de la Mujer, hay sobre el niño menor, que hay una serie de recomendaciones donde hay que escucharlo, entenderlo. Y como decía el doctor Gil Domínguez ayer, los jueces tienen que fundar. Y me sucedió esta experiencia que los fiscales, le presenté un escrito a un fiscal diciendo que esta ley no debe aplicarse a mi defendida. Es como un experimento también, sabiendo que habían otras alternativas, ¿sí? Que tenía que hacer un control de convencionalidad, porque todos sabemos que las obligaciones convencionales que asume la Argentina o cualquier estado de la OEA
es Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. Y de eso sus órganos. Entonces, en este contexto, el fiscal no me da ningún tipo de explicaciones, no me contesta directamente, donde también está obligado a decir algo, y lo planteo en una audiencia como una de las alternativas donde no se aplique, que justamente yo entiendo que no comprenden o no les interesa meterse, porque es muy difícil fundamentar, tomar esa resolución, porque entendemos que sea algo constitucional, como la ley que tipifica este delito, no significa que sea convencional. Entonces, yo quisiera que usted, si nos puede dar algún ejemplo de esto, porque yo creo que los jueces, por algún motivo, los penales en particular, no se meten en esto, y no creo porque no lo hayan estudiado. Y de hecho la Corte Interamericana, como la Comisión, premian a todos los jueces que en alguna manera lo aplican, porque es una forma de generar este diálogo convencional, constitucional en los países para que salga. Y más en un país como nosotros, que tenemos esta cuestión difusa de control que lo puede hacer cualquier juez, aún de oficio. Entonces, dos cosas. Si hay algún ejemplo en Córdoba de aplicación de un caso de control de convencionalidad donde, como dijo el doctor Gil Domínguez, se allana el camino, no necesariamente se dicta la nulidad, pero se genera otro procedimiento y se aplica una ley distinta, se da una solución, y si observa este problema. Creo que hay un gran problema que es el que he resaltado en varios momentos, esto de la falta de acreditación de los hechos. Porque lo cierto es que la norma de impedimento de contacto existe, porque lo cierto es que no toda, digamos, que pueden haber mujeres que impidan el contacto por ser, digamos, y que esto, digamos, y que la pretensión de contactar por parte del padre esté teñida de una cuestión de género por detrás, pero también puede ser que no. Entonces, la norma por sí sola, y volvemos a esto de la igualdad formal y la igualdad material, la norma por sí sola no le ayuda mucho a usted. Lo que usted necesita es trabajar sobre los hechos. Y ese es el problema que tenemos, que generalmente son hechos que no se van a investigar y no se constatan, porque lo cierto es que es mucho más difícil, mucho más trabajo, no es difícil, es más trabajo para el fiscal tener que probar, además de la amenaza, además del impedimento de contacto, además ese contexto de género. Yo he tenido sobre esto muchas, no sé si discusiones, pero conversaciones con fiscales de mi ciudad, diciéndoles, no me eleves unas amenazas calificadas por el vínculo, porque encima viene con la calificante por el vínculo, cuando lo que le dijo el tipo fue, te voy a hacer sonar si volvés a salir con ese, te voy a reventar, voy a venir, te voy a incendiar la casa y te voy a sacar los chicos. O sea, cuando el texto de la amenaza es un manual de violencia de género, a ver, tráeme un testigo más, buscame la amiga con la que toma mate, buscame el vecino, mandame un policía que pregunte cuántas veces viene el fulano a casa, cuántas veces pasa, si ya no viven más, si se le mete en la casa por la fuerza. Lo cierto es que es más fácil elevar esa amenaza con 2 hojitas que traer 3 testigos más, mandar un policía o hacer un informe social. Esto ya no tiene que ver con cuán difícil sea o no el control de convencionalidad. Me parece que ya es más una actitud que tiene que tener, digamos, el operador judicial respecto de los hechos y respecto del compromiso que tiene, y esto por eso hablo de la importancia de la perspectiva de género como una obligación ya. Entonces, cuando están en los hechos acreditados para esto, bueno, mucha vuelta no va a haber cuando uno ya tiene sobre la mesa servida todo el menú de la violencia de género. Ejemplo, digamos, vuelvo a lo mismo, frente a este reclamo, amigos fiscales me contestan, sí, bueno, pero yo estoy lleno de causas, estoy tapado, si me pongo en cada amenaza, bueno, ok, sabe que estás tomando una decisión, que estás vos decidiendo dejar de lado esta parte y que estás omitiendo, estás segmentando la investigación. A eso me refiero, que sea un acto consciente y reflexivo. Ya después el balance de razones uno podrá discutirlo o no, pero por lo pronto que no sea porque así se deben hacer las cosas. Las cosas no se deben hacer así. Todos nosotros a veces no hacemos las cosas, a veces yo quisiera hacer sentencias más lindas, más perfectas, más fundadas, y no puedo porque no tengo tiempo, porque ya se me vence el plazo y bueno, sale como salió. Bueno, pero es una decisión que yo tomo, ¿no? Es decir, no me alcanzó el tiempo, lo hice así y ese es el producto que saqué. Lo mismo me parece que ocurre con la investigación. Usted me pregunta ejemplos de tramitación propia de un control de convencionalidad. No, pero sí en la cosa más casera de esto que le digo, por ejemplo, lo que le mencioné de la excusa absolutoria, ¿no? De volver a analizar ante una cuestión tan sencilla como la invocación de una excusa absolutoria, si corresponde cuando hay un caso de violencia de género, si corresponde la aplicación o no. Es decir, tener permanentemente el ejercicio mental de
buscar cuáles son las notas propias de la violencia de género, hacer una indagación de contexto, si las encuentro y si es violencia de género, empezar a mirar con otro ojo digamos, todas las normas que voy a aplicar, porque pueden pasar cosas como las del 185, ¿no? Una norma que es totalmente contraria a lo que es la finalidad y lo que es el sustento de la no discriminación contra la mujer. ¿Qué tal? Buen día, doctora. Yo soy Maximiliano de Lago Pueblo, de acá de Chubut. Yo trabajo un poco los casos de violencia desde lo civil y de la justicia de familia y desde lo penal también en cierta parte del proceso. Entonces veo un poco los dos sistemas trabajar. Yo considero sumamente importante como una meta de los poderes judiciales, no solo trabajar sobre la pena, más allá que es el objeto en lo penal, sino también sobre sentencias que contribuyan también a la prevención tanto genérica como particular de la violencia en cuanto a que no continúe la escalada de violencia en el caso y a que cesen los motivos de violencia a nivel social. La pregunta que le voy a hacer es la concreta. ¿Existen algunas sentencias en lo penal que insten a alguna institución a que tomen medidas respecto a un caso específico o respecto a los casos genéricos desde lo penal? Le digo porque desde lo civil hemos obtenido, yo particularmente, por ejemplo, una sentencia en la que el juez de familia obligó a un comisario a que instruya a su personal sobre violencia de género porque habían tenido unos procedimientos pésimos en los cuales habían dejado desprotegida a una mujer en una situación de violencia que casi termina en algo grave. Entonces el juez sacó una orden al comisario para que instruya a su personal sobre cómo proceder violencia de género, y ya se lo pedí 2 veces al juez civil, que todavía no lo obtuve que lo haga, pero también estuve intentando que saque una orden hacia el intendente de la municipalidad para que reinstaure unos programas que había de apoyo psicológico tanto a la víctima como a victimario, lo cual había generado que primero que las víctimas se empoderaran e impidieran esto de entrar en el circuito de la violencia que usted mencionaba, de salir y entrar constantemente, y por otro, el de permitir a los victimarios que puedan entender lo que era la violencia de género y frenar, cambiar un poco su cabeza con respecto a esto. Yo trabajo en la defensa, entonces a veces me toca defender a victimarios, y ellos mismos te dicen a veces que bueno, nada, es lo que vieron toda su vida, es lo que mamaron, y muchas veces necesitan a alguien que se plante enfrente o un equipo interdisciplinario, por ejemplo, como lo había, y que le diga, mira, esto está mal, esto no corresponde, tenés que cambiar tu forma de ser, y funciona, a veces funciona. Entonces, yo le iba a preguntar si desde lo penal existe algún tipo de este tipo de medidas. Sé que no es la competencia, pero creo que los poderes judiciales tendríamos que avanzar también en esto, porque esto es prevenir no solamente en el caso particular que se agrave la violencia, sino a nivel social que se prevengan a nivel general, y está en cabeza el Poder Ejecutivo, pero los Poderes Judiciales creo que podemos coadyuvar a que los Poderes Ejecutivos trabajen en este sentido. Sí, a ver, respondo muy cortito a la pregunta y hago 2 consideraciones, me parecen interesantes en lo que usted aportó. Si conozco, no, la verdad no conozco sentencias que hayan exhortado o instruido, no las tengo presentes, la verdad que no. Una primera reflexión, es muy acotada la posibilidad que tenemos como Poder Judicial de prevenir. No es nuestra función, lamentablemente. Ante la omisión del Poder Ejecutivo, todos creo que de nuestra manera tratamos de hacernos cargo, pero es como quien se hace cargo del chico del vecino, no es nuestro, lo hacemos de buena voluntad, no tenemos las herramientas, no tenemos los conocimientos, no tenemos la capacitación, no tenemos los recursos, no tenemos medios. Entonces, eso es algo que tenemos que, digamos, tener nosotros claro también, porque sobre todo cuando pasan estas cosas, tenemos una causa de una persona que está en libertad y demás y vuelve a incidir, que nos va a caer toda la prensa encima. Bueno, pero no estaba en nuestras manos, digamos, evitar la repetición de estos hechos, al menos directamente, ¿no? Por supuesto que hay otras formas de hacerlo, pero
darle al Poder Judicial, cargarle, además, a duras penas estamos pudiendo juzgar, a duras penas podemos investigamos y juzgamos un 5% de los delitos que estamos obligados a investigar y a juzgar, difícilmente nos podamos hacer tiempo e ingeniárnoslas para además prevenir. Porque además la prevención en esto, como usted mismo mencionó, empieza 20 años atrás, con la educación y demás. Eso por un lado. Y la segunda reflexión es ligada a esto, porque también a mí me ha preocupado mucho esto de, puntualmente en el caso del femicidio, las lesiones agravadas, sobre todo en el femicidio, pues nos vamos a una pena perpetua, esto de asignar semejante castigo, cuando en realidad todos, por lo menos hasta el día de hoy, todos venimos siendo educados y mamando esta cultura machista. Entonces, pensando si no había algún conflicto ya desde el punto de vista con el principio de culpabilidad, de hacerle caer semejante reproche a alguien que aprendió eso. Pero después se me fue la duda. Me lo pregunté mucho tiempo y después como que me despreocupé, porque en el ejercicio, digamos, diario que hay que tenemos todos, esta es una pregunta que llamativamente, y esto es una de las cosas en las que digo que nos tenemos que interpelar permanentemente nosotros, porque son nuestros propios prejuicios, que aun cuando uno venga acá y hable sobre femicidio, también ha sido educada bajo esos patrones, entonces tiene que estar todo el tiempo haciendo un examen de conciencia. Esto nos lo preguntamos en relación a la violencia de género, pero no nos preguntamos y no nos hacemos mucho problema, por ejemplo, en condenar a alguien por un homicidio con motivo de ocasión de robo, cuando muy probablemente y generalmente, al menos en lo que vemos todos los días, son personas que han sido criadas en ámbitos violentos, están acostumbradas, han aprendido a robar y han aprendido de sus hermanos, de sus papás, de una familia que se ha dedicado a eso, una familia en la que la violencia era la forma de comunicación más propia, y ahí no nos planteamos los problemas de culpabilidad. Y al pobre fulano le metemos también una pena perpetua si es un homicidio criminis causa, y nadie se pregunta, pobrecito, si aprendió otra cosa. Lo cierto es que sí, en los dos casos, pobrecitos, aprendieron otras cosas. No hay que perderlo de vista porque en algunos casos podemos tener casos lo suficientemente fuertes en lo que este aprendizaje haya sido muy marcado. A mí me ha pasado el año pasado con un hombre muy mayor, una persona, bueno, no voy a decir la edad que tenía porque capaz que alguno se me ofende, pero un señor muy mayor, y bueno, le había ejercido actos de violencia contra su mujer, eran lesiones nada más, gracias a Dios. Bueno, pero era un tipo que venía muy del campo, de una familia en que incluso su mamá había muerto muy joven, entonces había estado toda su vida bajo el amparo de su papá había sido un hombre muy violento, muy rústico, y él a su vez había reproducido ese mismo sistema en su propia familia. Y bueno, ahí gracias a Dios había una escala penal que me permitía hacer funcionar esta condición personal propia del imputado en su favor, ¿no es cierto? El problema es que en la pena perpetua no lo hay, es una pena fija. Pero vuelvo a lo mismo, es un cuestionamiento que nos lo hacemos curiosamente en los casos de femicidio y no nos lo hacemos en otro tipo de delincuencia en la que también tenemos el mismo aprendizaje y la misma dudosa culpabilidad o un juicio de reproche que a lo mejor podríamos atenuar un poco, y en esos ámbitos no los hacemos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Mónica. Tenemos para vos el certificado de...